para la cual vamos a invitar al podium al doctor Fabián Darquea, experto principal en patentes del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, quien nos va a hablar acerca de la situación de las patentes en el sector agropecuario. Muy buenos días con todos. Reciban un fraterno saludo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, institución a la que pertenezco. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la situación de las patentes en el sector agropecuario y más puntualmente sobre el beneficio que el sistema de patentes ofrece al sector agropecuario. Entonces, en ese sentido, podemos decir que en la actualidad una de las estrategias para lograr competitividad en el mercado está asociado a un cambio de gestión en las empresas. Este nuevo cambio de gestión está asociado al conocimiento, a la generación de conocimiento, ¿ya? Esta generación de conocimiento se da en cuanto a valoración de activos intangibles sobre los activos tangibles. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de generación de conocimiento, cuando hablamos de valoración de intangibles, no estamos hablando de generación de un bien material, una maquinaria, un producto. Estamos hablando de generación de activos como, por ejemplo, un invento, como, por ejemplo, una marca, como, por ejemplo, una licencia. Es decir, en la generación de tecnología, en la generación de conocimiento, en la generación de nuevas técnicas o procedimientos de trabajo en el sector agropecuario. Entonces, todas estas técnicas están abarcadas o están comprendidas dentro del sistema de propiedad intelectual. Ya, el sistema de propiedad intelectual en sí comprende un conjunto de derechos que le dan exclusividad al uso de un producto que ha sido obtenido como producto de actividad humana en diferentes áreas: económica, cultural y tecnológica. En el sector agropecuario hablamos de que estamos sufriendo o estamos más bien atravesando una transición tecnológica. Ya no trabajamos con el mismo sistema convencional de hace un siglo atrás. Estamos trabajando con técnicas mejoradas, con tecnología innovadora. Estamos trabajando en cuanto con productos que han sido desarrollados, por ejemplo, por modificación genética. Estamos trabajando con maquinaria que ha sido tecnificada para mejorar o aprovechar de mejor manera la producción agrícola o pecuaria. Entonces, es en este sentido que la innovación, como manifiesta la diapositiva, está en el mejoramiento genético de plantas, en la mecanización del campo, en el desarrollo de nuevos insumos químicos, de fertilizantes, en la tecnificación del sector pecuario, entre otras. Todos conocemos, todos sabemos, quienes estamos o quienes están vinculados en áreas productivas asociadas al sector agropecuario, que la dependencia tecnológica cada vez es mayor, ¿ya? Anteriormente podemos hablar de técnicas, como decía inicialmente, convencionales de trabajo. Hoy en día no, hoy en día dependemos de una máquina, hoy en día dependemos de insumos químicos, hoy en día dependemos de fertilizantes y cada vez de productos más recientemente ingresados en el mercado. Entonces, ese tipo de innovaciones están protegidas a través del sistema de propiedad intelectual. Como una visión, o sea, para que ustedes tengan una visión general de los diferentes ámbitos de propiedad intelectual, a continuación expongo esta diapositiva. A veces, bueno, el tema de la ponencia en realidad hablaba de patentes en el sector agropecuario. Sí, en realidad, patentes, estamos hablando de innovación. Sin embargo, en el sector agropecuario, la innovación no solamente está en el sector de las patentes. La innovación en el sector agropecuario se da en todos los niveles y ámbitos de la propiedad intelectual. Así, sabemos que en el sistema de propiedad intelectual tenemos el campo de los derechos de autor, tenemos el ámbito de la propiedad industrial, tenemos el ámbito de las obtenciones vegetales. Dentro del ámbito de los derechos de autor,
si asociamos al sector agropecuario, podemos incluir, o sea, en este campo, la protección de proyectos, ¿ya? Proyectos de trabajo, un proyecto de investigación cualquiera, puede estar incluido dentro del derecho de autor. En el ámbito de la propiedad industrial tenemos el área de marcas o signos distintivos y el área de patentes. ¿Cómo vinculamos el sector agropecuario al tema de las marcas? En la generación de productos. Productos lácteos, productos agrícolas, que ustedes para poder introducir en el mercado y poder ser competitivos desde el punto de vista comercial, deben identificar a dicho producto, ¿ya? Y esa identificación está vinculada a propiedad intelectual a través del sistema de signos distintivos. El tema que nos compete hoy, patentes, es un ámbito pequeño, o sea, es un ámbito del amplio mundo de la propiedad intelectual y comprende 3 modalidades de protección: patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Otro ámbito de la propiedad intelectual en el cual está vinculado también el sector agropecuario, y más que agropecuario, el sector de la agricultura es el tema de las obtenciones vegetales. Permanentemente se están desarrollando nuevas variedades vegetales con el objeto de mejorar su condición, la resistencia a factores climáticos, a factores adversos. Entonces, ese desarrollo de nuevas variedades vegetales con características mejoradas también son viables de protección a través del sistema de propiedad intelectual. Y no precisamente es objeto de una patente, como se evidencia en la gráfica. Las patentes son un segmento del ámbito de propiedad intelectual. Entonces, quienes trabajan en fitomejoramiento de plantas pueden proteger sus creaciones a través de las obtenciones vegetales. Hay un ámbito en el sistema de propiedad intelectual, bueno, no en el sistema de propiedad en sí, de propiedad intelectual en sí, porque es una modalidad de protección en la cual no interviene en realidad la propiedad intelectual, que se llaman los secretos industriales. Los secretos industriales es una forma de protección para aquella información que ustedes deciden mantenerla en secreta. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, con esto? Hay creaciones en el ámbito de la propiedad intelectual que no son viables de protección por derecho de autor, por una patente, por una marca, por obtenciones vegetales. Ya, como por ejemplo, ¿cuál? Se me ocurre, alguna persona desarrolla una mezcla de plantas que tiene propiedades fertilizantes. No es mi campo directamente, pero se me ocurre que podría ser un caso así. Esa mezcla de plantas de pronto tiene un efecto técnico como excelente fertilizante. La mezcla como tal, ninguna modalidad de propiedad intelectual me protege. Sin embargo, yo puedo mantener esa información en secreto, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad de mantener la información en secreta? ¿En qué? Si más adelante terceras personas vinculadas o que tuvieron más bien acceso a esa información que usted la consideraba secreta, o sea, pueda ser pronto sujeto de reclamos, medidas por haber violado información que podría haber sido confidencial. En realidad, si ponemos a desglosar cada figura de propiedad intelectual, nos iríamos todo el día y, bueno, tengo apenas 30 minutos. Entonces, habíamos comentado que en el sector agropecuario la propiedad intelectual está en los diferentes ámbitos que ésta comprende. Tenemos, por ejemplo, patentes, habíamos hablado, derechos de obtentores, que son las variedades vegetales, las indicaciones geográficas, ya secretos industriales, comerciales, entre otros. Hago énfasis en el tema de los derechos de obtentores vegetales porque es un campo que más estrechamente vinculado está con el tema de agricultura. Como decía inicialmente, el fitomejoramiento, el mejoramiento de plantas, ya con el objeto de obtener mejores o diferentes características que le permitan introducir el mercado como un producto innovador. Si bien es cierto, en el campo de las obtenciones vegetales, en el Ecuador el tema de innovación es aún limitado. Sin embargo, es una posibilidad y estamos en la capacidad como país, productor de agricultura, como país que se dedica aún a esta actividad, estamos en la capacidad de investigar y desarrollar este tipo de tecnología. Y tenemos la modalidad justamente de preservar. Por ejemplo, puede ser algo muy, muy ilustrativo, el mejoramiento de flores. Qué sé yo, obtengo flores con diferentes características a las naturalmente existentes, eso yo podría protegerlo por esta modalidad.
En el sector agropecuario, el sistema de patentes aplicaría en la protección de dos grupos de creaciones. Creaciones de productos y creaciones de procedimientos. ¿Cuál es el tipo de productos y el tipo de procedimientos que abarcaría cada uno de ellos? Perdón. Hablamos de productos, por ejemplo, siempre hablando del sector agropecuario, que es el tema que ahora nos compete. En el tema de productos hablamos, por ejemplo, si yo desarrollo una nueva molécula de un compuesto químico, si desarrollo una nueva maquinaria vinculada al sector agrícola, yo lo puedo proteger por una patente, ¿ya? Y eso nosotros para fines de estadísticas o para fines de medición de innovación en el desarrollo, en el campo agropecuario, son perfectamente válidas. De hecho, aquí en el país se han presentado solicitudes de, por ejemplo, una máquina peladora de banano, ¿ya?, que son innovaciones nacionales, de utilidad nacional y que está protegido en la institución. Hablamos de procedimientos técnicos, un procedimiento de obtención de un nuevo fertilizante, un procedimiento de tratamiento de la tierra con determinadas condiciones para que sea óptima para la producción de X producto. Yo lo puedo proteger esto. Sin embargo, es necesario mencionar que el mayor grado de innovación en el sector agropecuario no está precisamente en los países destinadas o que tienen más bien la capacidad productiva agrícola. La mayor parte de innovación en este sector está en países desarrollados. Es así, por ejemplo, que según estadísticas de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, en lo que se refiere a patentes relacionadas con parasiticidas, con herbicidas, con todos aquellos productos químicos, se da fundamentalmente en los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, España, y Ecuador está, no sé si, está como 7, 8 niveles antes de la escala final. Entonces, vemos la proporción, según la gráfica, vemos la proporción entre Estados Unidos y la gráfica de la mitad hacia adelante, realmente el índice es alto. Otro ejemplo, mencionamos, por ejemplo, por citarles, patentes relacionadas con plantación, siembra, fertilización, ¿ya? Quizás son temas muy generales, categorías muy macro. Sin embargo, como ilustración únicamente, vemos que aún en el campo de desarrollo de nuevas técnicas de plantación, nuevas técnicas de siembra, igual Estados Unidos se mantiene en primer lugar. Esto desde la perspectiva de solicitudes de patentes vinculadas a este tipo de tecnología. Dentro de las estadísticas de la OMPI también tenemos patentes relacionadas con el trabajo en la tierra, ya la silvicultura, patentes relacionadas con el desarrollo y creación de maquinaria agrícola o insumos agrícolas. Seguimos evidenciando que quien lidera es Estados Unidos. Entonces, si de estos cuadros nosotros podemos evidenciar que, a pesar de ser nosotros uno de los países que genera producción agrícola, que genera producción pecuaria, sin embargo, los insumos o la tecnología necesaria para ese desarrollo de la industria agrícola y pecuaria aún seguimos dependiendo de países industrializados. Entonces, esto es un indicador de que la innovación en este sector, al menos, es muy baja en el Ecuador. La cantidad de solicitudes de patentes que ingresan en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual vinculadas al sector agrícola realmente es muy pequeña. Ya más adelante les indico un cuadro. El mayor porcentaje de solicitudes ingresadas a la institución están en el ámbito farmacéutico.
¿ya? Aproximadamente el 75-80% de solicitudes ingresadas son farmacéuticas. Dentro del 20% restante se distribuyen patentes en el área de ingeniería y patentes en el área agroquímica. Este cuadro, por ejemplo, es una aproximación de los resultados, o más bien de los porcentajes de solicitudes ingresadas en la institución. Si ustedes pueden evidenciar, en el ámbito de las patentes farmacéuticas en los diferentes años, se mantienen una constante de 72-70% de solicitudes ingresadas. En el ámbito de la ingeniería, 17, 20, 21%. En el área agroquímica, 7.6, 6.8, 10.8, hablemos de un promedio de 9. Pero si ustedes ven, el primer porcentaje corresponde a solicitudes de patentes internacionales. Son patentes ingresadas por empresas transnacionales que deciden proteger sus investigaciones, su innovación en el país. Si ustedes ven en el cuadro derecho mío, vemos porcentaje de solicitudes nacionales. La diferencia es abismal, definitivamente. En el área farmacéutica tenemos un porcentaje de 0.1, 0.2% y en algunos casos 0% por año de investigación farmacéutica. En el área agroquímica estamos hablando de 0.1, 0.3, 0.2%. Entonces, si hablamos de un 0.1 respecto al 72% de solicitudes farmacéuticas, el grado de innovación ecuatoriano es mínimo. Incluso con respecto a datos de la industria agroquímica internacional, de un 7.6 a un 0.1 es bajo, es muy bajo. Entonces, estos indicadores nos dan la pauta a nosotros para concluir que la investigación a nivel nacional es bien baja, es muy reducida. La institución, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, como institución encargada de velar por los derechos de propiedad intelectual, promueve la investigación desde nuestra perspectiva, a través de la difusión de conocimiento existente, a través de la difusión de bases de datos o a través de talleres de capacitación, con el objeto justamente de mejorar estos bajos índices de innovación en el Ecuador. Sí, hay innovación en diferentes áreas, hay innovación en otras áreas, pero en el caso puntual que nosotros hablamos, el sector agroquímico es pequeño. Entonces, nosotros hemos identificado varias razones por las cuales se puede ver una baja innovación en el sector agropecuario. Muchas veces, en primer lugar, es el desconocimiento. Hay muchas personas que pueden tener grandes ideas, pueden desarrollar productos innovadores, pero por desconocimiento del sistema de propiedad intelectual, por desconocimiento de que podrían tener un beneficio de protección de la innovación desarrollada, no lo hacen. No lo hacen. Y eso hoy en día puede ser, el hecho de que usted no lo proteja, legalmente es perfectamente replicable sin que usted tome ninguna acción si es que usted no lo protegió. Otra de las razones por las cuales puede ser el bajo índice de solicitud es de pronto el tema presupuesto, que también puede ser desconocimiento, porque ya adelante les voy a comentar una particularidad. Hay personas que tienen el recelo de no divulgarla, o sea, tienen recelo de divulgar más bien la información por temor a que sea replicada, copiada. Muchos ven como una complejidad el trámite de una patente que en realidad, o sea, el desconocimiento puede llevar a pensar que es complejo porque el trámite de una patente de invención puede durar aproximadamente unos 3 años. Ya hay otra modalidad de protección, los modelos de utilidad, que son 1 año y medio, 2 años de protección. Ya. Entonces, bueno, esas son algunas de las causas por las cuales podría considerarse que hay un bajo grado de innovación. Sin embargo, es preciso mencionar que no toda la actividad innovadora puede reflejarse en una patente, justamente por las razones que anteriormente expongo. El desconocimiento, nosotros hemos podido evidenciar que ha habido creaciones de innovadoras, no precisamente en este sector, en otro ámbito, pero que el usuario, el creador, simplemente ha decidido mantenerlo para su uso y no explotar el beneficio que tiene en realidad el sistema de propiedad intelectual.
Es preciso conocer cuáles son las opciones desde el punto de vista del sistema de patentes que los creadores e inventores tienen para proteger sus innovaciones. Tenemos las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Las patentes de invención protegen aquellas creaciones, productos y procedimientos cuyo grado de innovación es completamente trascendente. Hablemos, por ejemplo, del desarrollo de una nueva molécula, hablemos de la creación de una maquinaria agrícola no existente, no existente a nivel mundial. Este tipo de creaciones pueden ser susceptibles de protección a través de una patente de invención que le da una exclusividad de 20 años. La otra modalidad de protección son los modelos de utilidad, cuyo tiempo de protección es de 10 años. Y la tercera modalidad es diseños industriales. Quiero enfocarme un poco en el tema de los modelos de utilidad. Bueno, el diseño industrial protege la apariencia estética de un objeto. No estamos hablando en sí de una creación técnica, sino simplemente de una creación hasta cierto punto ornamental, podríamos decirlo. Qué sé yo, se me ocurre dentro del campo agropecuario el diseño de bebederos de animales, se me ocurre. Cosas así, apariencia estética. Sin embargo, el modelo de utilidad, que es otra forma de patente, desde mi punto de vista, es una de las modalidades a las cuales la mayoría de ustedes podría tranquilamente tener acceso. ¿Y a qué se refiere el modelo de utilidad? A la mejora tecnológica de algo o a la adaptación tecnológica de algo. Hablemos de que si tenemos una máquina, se me ocurre un aparato, una máquina cosechadora de café, dicho producto ustedes lo importan y lo usan aquí en el Ecuador. Sin embargo, ustedes, basado en la necesidad que su actividad requiera, deciden hacerle una adaptación, una mejora a esa maquinaria. No están violando, digámoslo así, la máquina original. El hecho de que ustedes incorporen una mejora técnica o tecnológica, eso puede ser viable de protección. Entonces, los modelos de utilidad es una modalidad de protección del sistema de propiedad intelectual a la cual muchos de nosotros podríamos estar accediendo. Hablemos, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema del sector agropecuario, se me ocurre en el sector de la industria automotriz, ya tenemos un vehículo al cual de pronto se le hace alguna adaptación o mejora mecánica al vehículo para permitir la conducción de personas con discapacidad, se me ocurre. Esa mejora técnica es perfectamente viable de protección. Entonces, ese tipo de innovaciones, ustedes lo podrían gestionar y proteger a través del sistema de propiedad intelectual. Vemos que la innovación a veces se asocia con innovación, con invención, hacia cuestiones extremadamente trascendentes, hasta cuestiones por poco asociadas a genios, por decirlo así, cuando la innovación está en cada uno de nosotros y en cada una de las actividades productivas que nosotros tengamos. Ahora, puede surgir o puede hasta cierto punto, no sé, ser antagónico en el sentido de decir, yo protejo por patente o voy a utilizar un producto patentado y eso automáticamente excluyo del mercado a terceras personas. O yo, como voy a acceder a una tecnología patentada, tengo que pagar para usarla eso. Sí, es cierto, el derecho de patente le otorga al inventor o al creador la exclusividad sobre el uso del producto por el tiempo que el Estado considere de acuerdo a la modalidad de protección. Sin embargo, en el sistema de patentes hay una particularidad. Es que si bien es cierto, una tecnología está patentada, por otra parte, la información de esa tecnología patentada es perfectamente accesible de una manera gratuita y de forma libre. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si bien es cierto, hablemos de una maquinaria, si bien es cierto la maquinaria, yo la importo de X país, no la puedo replicar porque está patentada aquí en el Ecuador, sin embargo, yo puedo acceder a través del sistema de patentes y a través de bases de datos de acceso gratuito, puedo acceder a la tecnología involucrada en esa maquinaria.
Y a mí me permite, el acceso a esa información, a mí me permite utilizar o mejorar esa tecnología, trabajar sobre ello para desarrollar un nuevo producto. Entonces, yo no estoy trabajando sobre, o sea, partiendo de cero, estoy partiendo de una base, y una base con información completamente actualizada. Entonces, en ese sentido, una de las finalidades del sistema de patentes, si bien es cierto, es promover la protección de las innovaciones, también es brindar herramientas al usuario para que pueda acceder a la tecnología y pueda partir sus innovaciones, su investigación a partir de este punto. Así tenemos que, según datos de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, más del 80% de la información técnica, de la información tecnológica vinculada a cualquier sector está en los documentos de patentes. Una ventaja es completamente de acceso gratuito. Hay varias bases de datos en el Internet, como por ejemplo de la Oficina Europea de Patentes, de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, de la Oficina de los Estados Unidos, incluso dentro del sistema de Google, ustedes pueden encontrar la opción de búsqueda de patentes. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros impulsamos esto? Y no solamente en este auditorio, sino a nivel de todos los sectores a los cuales nosotros hemos capacitado, impulsamos justamente el uso de esta información para que ustedes puedan utilizar la misma. Nosotros tenemos acceso a la información o de patentes porque creemos que si yo uso esa información, me voy a meter en un lío, me van a poner un juicio, me van a demandar. O sea, asociamos patente con una cuestión bien grave, cuando no. De hecho, no toda la tecnología en el sector agropecuario y en todos los sectores está protegida en los países. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro a través de un documento de patente, yo encuentro un producto que yo puedo replicar aquí en el Ecuador, pero si ese producto no está protegido aquí en el Ecuador, yo tranquilamente puedo, por utilizar una palabra que no me gusta, pero podría copiar ese producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? El hecho de que un producto desarrollado en X país no fue protegido aquí en el Ecuador, pero yo tengo la infraestructura, yo tengo el conocimiento, yo tengo la habilidad para reproducir dicho producto, yo lo puedo hacer libremente. Entonces, ahí la importancia del sistema de patentes y la importancia en impulsar justamente el desarrollo del sector agropecuario, en utilizar tecnología de libre uso para poder desarrollar su investigación, sus productos. Técnicas de cultivo, técnicas de trasplante, desarrollo de maquinaria, lo pueden hacer. Y no parten de cero, o no están buscando en ninguna otra fuente, sino a través de esta información. ¿Está bien? Varias herramientas tenemos, vamos a ir un poquito más rápido, varias herramientas tenemos para acceder. Bueno, quizá este tema de la clasificación internacional de patentes es un tema un poco más complejo, es un poco más técnico, digámoslo así, pero sí me interesa que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque la tecnología en el sistema de patentes está categorizada aproximadamente en 70.000 campos, 70.000 sectores, de los cuales el sistema de clasificación internacional permite identificar documentos de patentes libremente de una manera fácil y estructurada. ¿Para qué nos sirve la información de las patentes? Como información técnica, es decir, una patente es la divulgación de la invención. Entonces, si yo accedo al documento ese, yo estoy accediendo a la tecnología que quiero revisar, que quiero analizar. Un documento de patente también promueve o propone información jurídica, es decir, nos dice cuál es el alcance de protección de una invención. También nos provee información comercial. En el documento de patente ustedes encuentran quién es el inventor, quién es la empresa solicitante, la dirección de la empresa solicitante. Es información comercial. ¿Por qué? Porque permite, o sea, si ustedes deciden acceder a esa tecnología, permite establecer contacto directo con los generadores de dicha tecnología y no basarse a través de intermedios, a través de empresas que gestionan, cuando si nosotros podemos dar un buen uso a esta herramienta, podríamos obtener muchos beneficios. Información para políticas públicas, porque a través del sistema de patentes vamos a ver la tendencia de protección en diferentes países.
Y ya para terminar, entonces, la utilización del sistema de patentes en el sector agropecuario, de hecho, es una excelente herramienta para reducir la brecha tecnológica. ¿A qué me refiero con esto? En que ya no, o sea, si utilizamos adecuadamente y tenemos la capacidad y habilidad, nosotros no podemos depender de tecnología extranjera, podemos nosotros mismos desarrollar nuestra propia tecnología basada en la información que nosotros tenemos aquí. Y se han dado casos, o sea, que se desarrollan productos con componentes nacionales, cuando en realidad el producto fue desarrollado en otro país. ¿Y cuál es la única condición para poder hacer eso? A través de la institución a la cual pertenezco, realizar la respectiva búsqueda y verificar si dicho producto está o no está protegido en el Ecuador. Si no está, nosotros la llamamos tecnología de libre uso y eso es libremente usable, ¿no? Entonces, ya para terminar y en conclusión, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con el objeto de promover la innovación y la investigación a nivel nacional, difunde el uso del sistema de patentes, por una parte, y por otra parte, apoya al investigador nacional a través de descuentos en las tasas establecidas en los diferentes trámites. El descuento puede ser del 50 hasta del 90% de las tasas si cumplen la condición de investigador independiente, si es una universidad, si es una pequeña y mediana empresa, si pertenecen a instituciones públicas. O sea, hay varias categorías a través de las cuales el investigador nacional puede acceder a los descuentos de la institución con el objeto de ¿qué? De que protejan sus innovaciones. Eso de una manera muy general, muy breve, el tema de patentes y el sector agropecuario. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Buenos días con todos. Una pregunta un poco como reproche sería. Usted representa ahí a la formación de patentes y comunicaba que para sacar una patente demora de 2 a 3 años. Así es. Porque le hace ver a la institución demasiado ineficiente. ¿Perdón? Le hace ver a la institución demasiado ineficiente. Yo pienso que una patente debe ser unos 3, 4 meses. Porque dice 2, 3 años para sacar una patente, para tener solamente una protección de 10 años. Yo lo veo, en mi manera de pensar, bastante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esa es mi pregunta. Sí, en realidad es un tema que a nadie nos gusta escuchar cuando dicen un trámite, ¿cuánto les dura? 2, 3 años. Sí, es un tiempo bastante extenso. Lamentablemente, podría decir lamentablemente, la normativa, tanto nacional y mundial, establecen ciertos parámetros, ciertas condiciones para poder otorgar una patente en tiempos estándares. Y ese tiempo estándar es básicamente el que le acabo de comentar. Por ejemplo, si hablamos de un diseño industrial donde solamente la evaluación va a ser de la apariencia física del objeto, sí, en realidad es un trámite corto que puede estar entre unos 6 meses, 8 meses promedio. Pero si estamos hablando del análisis o de la concesión de una patente de invención, qué sé yo, el desarrollo de un fertilizante, nosotros nos demoramos ese tiempo, uno por plazos establecidos y otro porque el análisis que se hace es un análisis técnico, es un examen de patentabilidad, donde existen ciertos requisitos técnicos y legales que se deben evaluar antes de proceder a la concesión. Y no solamente es un mero checklist de la información que ustedes nos provean, no. Es una información técnica a la cual la institución le da al usuario, el cual, si está conforme, aceptará el examen de patentabilidad, y si no está en la potestad de contestar, de salvar las objeciones y argumentos con el propósito de serle favorable a su solicitud de patente. Entonces, todo ese proceso conlleva, de hecho, ese tiempo. Si usted analiza a nivel mundial el promedio de concesión de una patente, básicamente está dentro de los estándares que le acabo de comentar. O sea, y como le digo, la demora no es por ineficiencia, la demora es por el tipo de análisis que conlleva una patente. Como les digo, si hablamos de una marca, hablamos de un diseño industrial, va a ser mucho más rápido. Buenos días. A mí me gustaría, ustedes desde el Instituto de Propiedad Intelectual, en términos de políticas públicas, ¿cómo han dimensionado todo este tema de la protección al acervo cultural, al tema de soberanía alimentaria? Porque usted nos dice en su discurso, en su presentación,
nos establece de las investigaciones, de la maquinaria, de no sé cómo, y creo que de pronto para ubicarnos es más bien en términos de soberanía alimentaria, de agricultura familiar campesina, que la compañera incluso hizo la ponencia. Creo que habría que ubicar en esos elementos el IEPI, en qué contribuye, cuáles son sus políticas para proteger, porque estamos claros, usted mismo nos acaba de enseñar de que el mercado mundial de las patentes la controlan las transnacionales, y hay una lógica ahí, no solo de voluntades, no solo de que si puedo o no puedo, o sea, es una lógica poderosa de economía mundial. Entonces, frente a eso, yo creo que ustedes como IEPI, más de venirnos a explicar un mecanismo bastante largo, como dice el compañero, 3 años, entiendo que así debe ser, es un tema técnico, yo no me metería, pero creo que ustedes desde propiedad intelectual, ¿cuáles son sus políticas públicas para proteger todo este conocimiento ancestral, la cultura, la soberanía alimentaria, incluso la economía popular solidaria? Creo que hace poquito, un impacto que fue, yo leí en el periódico de que una francesa vino y en Guatemala me parece que vio los bordados, que tiene un arraigo cultural muy fuerte en las culturas nativas de nuestra América, agarró y patentó. Entonces, frente a eso, ¿ustedes qué están haciendo? Me gustaría más por ese lado, antes de que un tema, yo les soy sincero, me pareció tortuoso, un mecanismo que no me pega a lo que estamos acá, ¿no? Eso. Ya, sí, en efecto. A ver, si bien es cierto, el sistema de propiedad intelectual, estamos hablando de la protección que otorga, también otra de las finalidades es, como le decía, es promover el uso de la información. Ese es un aspecto, promover el uso de la información que contiene este tipo de herramientas. Es decir, no estamos hablando de que, listo, a través de la base de datos yo puedo acceder a tecnología para protegerla, no. Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de un determinado punto, de un determinado sector, ya hablemos del sector de alimentos, ya, si yo a través del uso del sistema de patentes accedo, qué sé yo, a desarrollo de productos, desarrollo de alimentos, desarrollo de procesamiento de productos lácteos, se me ocurre, ya, yo puedo usar esa información. Y de esa manera estoy impulsando justamente el desarrollo de un sector justamente por la promoción de esa información. O sea, si bien es cierto, quizás no la puedan proteger, pero sí estoy impulsando el uso. Ahora, por otra parte, en la protección de la soberanía, sí, existen diferentes mecanismos a través del sistema de propiedad intelectual para prevenir justamente ese tipo de situaciones. Un caso de violación de soberanía puede ser, por ejemplo, el caso de biopiratería, ¿ya? El uso de pronto de recursos genéticos, el uso de variedades de plantas, de animales, con fines de protección en otros países. Existen áreas competentes dentro del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual justamente que se encargan de gestionar o de velar por la protección de ese tipo de cosas. La protección de los conocimientos tradicionales, la protección de los saberes ancestrales. Sí, si bien es cierto, a través del sistema de patentes promovemos el uso de una figura de propiedad intelectual, sin embargo, la institución sí es la competente, en efecto, sí es la competente para velar también por los derechos de esos. De hecho, la institución, a través de la unidad, hay una unidad que se llama de conocimientos tradicionales, es la encargada justamente de trabajar en ese tema. Posiblemente, o sea, de hecho, nosotros sabemos que hay ejemplos, hay casos en los cuales ha habido fuga de material genético, ha habido fuga de variedades de plantas del Ecuador hacia otros países donde han utilizado como materia prima ese material derivado de nuestro país. Entonces, sí, la institución es la competente en trabajar justamente sobre ello, en proteger los conocimientos tradicionales, los saberes ancestrales del país. Bueno, muchas gracias. Si no hay inquietudes, hasta luego.